Londres, 1887. Capítulo 1. Niebla en el museo. La niebla de la ciudad no descendía, sino que se alzaba desde el suelo, como si la propia tierra exhalara su aliento. A esa hora del crepúsculo, entre sombras violentas y faroles temblorosos, el Museo Británico parecía un navío varado en el tiempo. Un navío silencioso, repleto de objetos de diversos dueños y palabras sin sonido. Émile Leclerc se detuvo al pie de los escalones principales. Sus zapatos brillaban incluso bajo el polvo seco del paseo, y su abrigo de lana negra colgaba abierto, desafiando al frío con una elegancia cuidadosamente descuidada. A sus 30 y pocos años, había visto más tumbas que niños en el parque, más traiciones que amistades sinceras, y sin embargo, su rostro conservaba una expresión sosegada, como de quien ha decidido seguir sorprendiéndose en estos tiempos difíciles. No era inspector, ni agente de Su Majestad. Su oficio era otro: solucionar lo que otros preferían ignorar o simplemente no podían resolver. Lo llamaban desde embajadas, consulados y alguna otra clientela con nombres impronunciables. Pero esta vez, la invitación venía de un museo, o mejor dicho, venía por el misterio inexplicable de una sala que no debería estar vacía. Sala 4. Egipto. Momias. Vitrinas con huesos, metales y maldiciones. Allí, en el centro exacto del mármol desgastado, debía reposar el sarcófago de Menkaure. Un bloque de obsidiana negra como el pecado, tallado con precisión imposible. Traído desde el Valle de los Reyes durante una de las miles de expediciones envueltas en oscuridad diplomática y no carentes de controversia. Y ahora solo quedaba su pedestal. No había cristales rotos, no había sangre, ni un solo guardia vio nada, pero en un muro entre dos columnas había algo nuevo. Estaba pintado en rojo, como con sangre fresca. El corazón debe volver a su tierra antes del tercer plenilunio, o el equilibrio se perderá. Leclerc acarició su barbilla pensativo, no por lo que decía la frase, sino por cómo lo decía. La caligrafía no era auténticamente egipcia, no del todo. Era una mezcla, como si alguien la imitara con maestría, pero con una mente occidental. El inspector Ainsworth, bigote duro como alambre y con rostro encendido por la indignación, mascullaba cerca. Un sabueso de la vieja escuela con su mal humor correspondiente. ¿Y bien, Monsieur Leclerc? ¿Un robo sin huellas? ¿Un sarcófago de más de media tonelada desaparece como si fuera un abrigo? Esto es absurdo. Leclerc hizo caso omiso de la pequeña burla del inspector y se agachó. Pasó los dedos sobre el suelo. Un leve polvo rojizo, muy fino, imperceptible para muchos, se esparcía por todo el suelo. Lo frotó entre sus dedos. Era muy suave, demasiado para ser arena. Era algo más. Tras olfatearlo, dedujo: harina, mezclada con algún tipo de pigmento. ¿Algún guiño teatral?, comentó en voz alta mientras se incorporaba. Eso es absurdo, gruñó el inspector. ¿Quién va con harina en los bolsillos robando un sarcófago de más de media tonelada? Absurdo, sí, pero solo a los ojos de quien espera respuestas simples, respondió Leclerc. Esta vez fue el inspector quien no hizo caso de la burla. ¿Fanáticos religiosos?, preguntó el inspector. Leclerc sonrió apenas. O alguien que quiere hacernos creer que lo son. El inspector bufó de nuevo. Se alejó con pasos pesados. Leclerc se quedó solo frente al pedestal vacío,
como si observara un eclipse que nadie había notado. Algo se había puesto en movimiento. En verdad era un misterio asombroso, y él había sido elegido para comprenderlo. Leclerc aceptaba el reto en silencio. Lo aceptaba con auténtico entusiasmo. Capítulo 2. El susurro entre los papiros. Leclerc no dormía mucho. En su escritorio del Hotel Bedford, bajo la tibia luz de un quinqué que temblaba como un corazón herido, repasaba una y otra vez los planos del museo. Cada pasillo, cada trampilla, cada punto ciego. El robo del sarcófago era imposible, salvo que hubiese sido anticipado con meses, quizá años de cálculo. Los responsables no eran unos ladrones cualquiera, eran arquitectos de un enigma, y sobre todo expertos en logística compleja. Esos ladrones no se habían llevado algo en los bolsillos precisamente. Volvió al museo al amanecer, y la portera le entregó una carta sellada con lacre negro. En su interior, una nota escrita en tinta antigua. No todo lo robado está perdido. No todo lo oculto debe ser encontrado. Si desea comprender, baje a tomar una copa al café del hotel esta noche. Y al pie de la carta una firma. Anissa. Aquella noche, la niebla era aún más densa, como si Londres se protegiera de algo. Agradecido de no tener que ir muy lejos, Leclerc bajó a la planta baja del hotel donde se encontraba el café. Se trataba de un lugar discreto, con cortinas verdes y lámparas ámbar que hacían del silencio un lujo. La música de un piano se colaba desde el fondo. Un lugar que el mismo Leclerc habría escogido para tan misteriosa reunión. Y entonces la vio. Alta, con la piel de un tono ámbar pálido y mirada insondable. Sus ojos, mezcla de miel y tormenta, tenían una profundidad difícil de sostener. Llevaba guantes grises y una bufanda delgada, como si ni siquiera el frío fuese capaz de perturbarla del todo. Anissa, dijo él sin necesidad de preguntar. Ella asintió. Señor Leclerc, el sarcófago no contiene solo un cadáver de más de 1000 años. Es un símbolo, un receptáculo sagrado. Dentro viajaba algo más. Es usted tremendamente directa, señorita, respondió Leclerc, que esperaba algo más de rodeos en las presentaciones. Anissa, por favor, respondió cortantemente ella. Por supuesto, respondió Leclerc prudente, y tras un silencio controlado preguntó: ¿Y qué viajaba con él exactamente? Un mapa, pero no de lugares, de pactos y de secretos olvidados, respondió Anissa. Leclerc bebió de su copa sin apartar la vista. Anissa hablaba como alguien que carga con demasiadas verdades. Y lo que más le intrigaba eran sus silencios, eternos, como si dijera solo lo imprescindible con palabras y todo lo demás con la mirada, y aún eso con cierto dolor. ¿Y quién lo robó?, preguntó Leclerc intentando ser igual de directo. No es un robo, es una restitución. Lo que el Imperio robó, ahora se reclama. Hay una hermandad que aún vigila el equilibrio. Los que descendemos de los escribas de Matt. El objeto era un pago de los masones. Se hizo el silencio. Largo. Eterno. Solo la música del piano, llenando la distancia entre sus respiraciones. Ambos luchaban con la mirada intentando organizar sus cartas. Aquella mujer misteriosa no había dicho poca cosa. De hecho,
Si no rodease tanto misterio alrededor de aquel robo, costaría tomar en serio las palabras de aquella mujer no menos misteriosa. ¿Y por qué me lo cuenta a mí, señorita Anissa? Porque ha sido usted elegido, no por nosotros, por algo más antiguo. El tiempo. El destino. Lo desconozco, pero aquí estamos charlando. Leclerc no respondió, pero mantuvo un gesto de sorpresa controlada, con un toque de sarcasmo. Algo en sus adentros le decía que lo peor no era no entender. Lo peor vendría cuando empezara a comprender. Y se debatía entre qué le fascinaba más, el caso o aquella mujer. Capítulo 3. Las llaves del enigma. Leclerc caminaba bajo la lluvia fina de la madrugada, con los pensamientos enmarañados. El encuentro con Anissa, aquella mujer misteriosa, no había resuelto nada. Al contrario, había dejado abiertas demasiadas puertas nuevas. ¿Y a cuál más misteriosa o difícil de imaginar? Al regresar al museo con permiso del inspector Ainsworth, se dirigió directamente al archivo subterráneo. Una sección olvidada entre columnas mohosas y estanterías de madera apolillada. Allí encontró lo que buscaba. Los diarios de campo de la expedición de Sir Archibald Wakefield, el arqueólogo que trajo el sarcófago desde Giza en 1863. Se percibe cierta resistencia de los lugareños. Evitan tocarlo. Hablan de la cámara de las lenguas dormidas. Algunos hombres han enfermado. Otros incluso han abandonado la excavación. He ordenado continuar sin ellos y congelar los pagos. Leía Leclerc en voz baja. Pasó las páginas deteniéndose en dibujos, símbolos tallados, un ojo encajado en una pirámide invertida, idéntico al símbolo de la logia masónica que había visto tiempo atrás. La conexión era clara. ¿Habrían hecho un pacto los masones británicos con los guardianes egipcios? ¿Y cuál era esa deuda? Seguían muchas incógnitas, pero las palabras de aquella misteriosa mujer, Anissa, poco a poco y con mucha prudencia, iban tomando algo de credibilidad. Más tarde, guiado por los diarios del archivo, decidió visitar un antiguo cementerio desacralizado en Whitechapel. Leclerc siguió una pista grabada en una lápida deteriorada, un criptograma con símbolos egipcios alternados con letras latinas. Lo resolvió en silencio, línea a línea, hasta leer: el corazón yace donde el tiempo no corre. Era una alusión, un eco, un nuevo enigma. Entonces lo vio claro. La cámara del reloj del viejo Parlamento, concluyó al fin. Por supuesto, permanecía en desuso desde hacía años. No parecía mala pista y merecía la pena investigar. Su expectación no iba más que en aumento. Aquella noche, entre engranajes detenidos y polvo ancestral, encontró un compartimento sellado dentro de un anillo, con inscripciones en copto antiguo y una llave de hierro ennegrecida. Nada de oro, nada de gloria, solo símbolos, pero con muchas preguntas.